Tardes, me presento, yo soy Fernanda Gómez Ojeda y les voy a hablar sobre los fundamentos de la gestión industrial. Empezaremos con una breve introducción histórica. Creo que la base o lo más importante para mencionar es de que justo en esas épocas había muchas industrias textiles. Con el tiempo se llegaron a dos grandes inventos que fue el telar mecánico o la máquina de hilar. Richard Arkwright inventó el telar mecánico y es famoso por haber creado y reglamentado un código de disciplina a las factorías. También realizó una forma independiente y conforme a su desarrollo. Él, justo con eso, nos dio un término aún más importante, que fue cambiar la empresa tradicional hacia un concepto mucho más ambicioso, el cual fue la factoría. Justo con ese concepto vienen otros de suma importancia, los cuales fue la división de trabajo. En Inglaterra, a finales del siglo XX, Adam Smith, un economista inglés, se dio cuenta que si daba trabajo especializado a cada uno de sus trabajadores, lograba una mayor producción. Eso fue en su fábrica de alfileres. Con ello, adquirieron una especialización y automatismos suficientes para desarrollar con rapidez y soltura, logrando así un aumento en la productividad. Y todo eso fue aplicado muy pronto al diseño de máquinas, las cuales eran capaces de multiplicar su productividad. También un nombre muy importante de mencionar es Frederick Wilson Taylor. Él fue un aprendiz desde una edad muy temprana y estudiaba ingeniería mecánica. Él nos, nos enseñó sobre la máxima productividad. Nos dio sus cuatro aportes a la ingeniería industrial, muy resumidos. Es el estudio de métodos, que lo tenemos aquí arriba, los incentivos económicos, el estudio de tiempos y la organización científica de trabajo. Con esto igual llega el concepto de jefatura funcional. Fue un concepto muy milimetrado que llevaba a cabo las tareas de un jefe de taller que pueden a su vez dividirse en 8 funciones, logrando con esto procedimentar y lograr un manual de tiempos de ejecución. Otro nombre importante fue Henry L. Galton, el cual, el cual fue el primero en que tenía una consideración hacia sus trabajadores, especialmente importancia a tres, tres bases que fueron la motivación, el interés y la formación hacia sus trabajadores. Es decir, él sí buscaba capacitarlos. Con esto llegó la época dorada. En la época dorada también llegaron muchas personas a aportar cosas, tales como fue en Norteamérica, mm, a principios del siglo, fue Frank Hilbert y su esposa. Ellos dieron un nuevo método de trabajo que consistía en eliminar aquellos momentos innecesarios y establecer posteriormente el mejor de los métodos. Otra figura de suma importancia fue Harrington Emerson, el cual nos dio 12 principios de eficiencia, que consisten en ideas claramente definidas, sentido común, consejo competente, disciplina, honradez, registro fiable, inmediatos y adecuados, distribución de órdenes de trabajo, estándares y programas, condiciones estándares, operaciones estándares, instrucciones prácticas estándares escritas y premios de eficiencia. Digo, podemos mencionar varios, vamos a tratar de mencionar los más importantes. Otro de ellos fue Henry Fayol, que fue un ingeniero de minas francés que dividió las operaciones organizativas e industriales en 6 grupos, los cuales eran técnico, financiero, de seguridad, comercial, de contabilidad y de administración. Él también nos enseñó lo de que solamente debe de haber un solo jefe por empresa. Con ello, igual en 1913 llegó a la fabricación en masa, modelos productivos en fabricación en cadena. Todo esto se lo debemos al montaje del Forte, el cual se dieron cuenta que era mucho más fácil si se colocaba el chasis sobre un patín
y luego era arrastrado a través del almacén mediante una polea, era más fácil llegar, bueno, era más fácil eliminar tiempos, ya que no tenían que llevar las piezas hasta él, sino que al ser arrastrado era más fácil de lograr que las piezas quedaran hasta el coche y había nacido el concepto de fabricación en cadena. Es decir, primero se ponían los fáciles manejables y después los de difícil manejo. Con esto mismo, justo en la época de la fabricación en masa, lograron diagramas de procesos sumamente detallados y la definición de estrictos métodos de trabajo. Y justo en esa época aparecieron las primeras teorías sobre psicología industrial. Por primera vez se ponía como prioridad que el individuo era más importante que su productividad. Al ya tener la fabricación en masa y tener un mercado realmente saturado, llegó la fiebre amarilla, que consistía en que ya no todos querían tener el mismo coche y el mismo color, idéntico al de millones de conductores. Es por eso que las empresas occidentales decidieron ponerse a la cabeza y llegaron con dos términos de suma importancia, los cuales fueron el just time, que consistía precisamente en un método de producción que busca fabricar y entregar solo lo que se necesita, así eliminando tiempos, desperdicios y reducción en costos. Y otro de suma importancia fue el método SMET, que consistía en reducir los tiempos a 10 minutos. Esto lo logramos gracias a, bueno, lo logró los occidentales al hablar de Toyota, precisamente, porque lograron que las empresas reducieran a cero sus stocks con el modelo J precisamente. Toyota eliminó sus almacenes intermedios y sincronizó la producción de las plantas de ensamble de carrocería, pintura y al final las de montaje. Y el método Smith consiste en ser capaz de reducir los tiempos de cambio de serie a un entorno de 10 minutos. Estos son eventos que marcaron a la ingeniería industrial. Desde ahí hasta la actualidad no podríamos decir que en ese momento fueron los japoneses quienes se pusieron a la cabeza. También en algún momento fue América, de hecho diríamos que América fue de los pioneros en esto. Sin embargo, pues es un tema muy extenso hablar sobre la ingeniería industrial y su importancia y sus bases. Creo que en lo personal diría que siempre lo importante es seguir innovando. Estamos en una época de demasiada tecnología, de inteligencia artificial, de máquinas mucho más modernas. Es por eso que no debemos olvidar las bases de la ingeniería industrial, los métodos de incentivar a las personas, porque al final de cuentas no todo es con máquinas. También necesitamos motivar a nuestros trabajadores para lograr una buena producción. Es por eso que yo diría que es de suma importancia seguir con las bases, siempre y cuando con la idea de seguir innovando y reinventando en la ingeniería industrial. Gracias.